Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Manacha. Muchas gracias por la invitación. Hola, un saludo a todos los que nos están mirando. Y sí, vamos a hablar de todo lo que fue la historiografía del juego y la memorabilia que ésta nos deja a través de muchos artículos y muchos hitos y iconos interesantes. Excelente. Antes que nada, para partir, el término memoria bilia. Ujú. ¿Qué es eso para que las personas que no son tan conocidos de ese término? Son todos estos iconos que nos dejó el juego que quedaron en nuestra memoria marcando la historia del juego en el fondo. La Ujú. memorabilia en el fondo va mucho más allá que la carta, la competencia, sino que incorporan todos los accesorios, todos los hitos históricos en el fondo dentro del juego que están representados en algún accesorio dentro de él. Perfecto. Excelente. Partamos entonces haciendo acá, preguntando entonces aquí a Oscar, primero que nada, el origen de todo esto. Tengo acá que podríamos rondar más o menos en la fecha de 1993 Sí. con Magic the Gathering, quien irrumpe y crea un género nuevo. Claro. Yo creo que parte un poco antes de todo esto. En el fondo, la curiosidad por llevar el juego a otro nivel lo trae D&D, de Dungeons and Dragons, en el fondo con un universo de fantasías donde nos incorporamos a través del rol en el juego. Hubo un grupo de jugadores que quiso hacer una forma acotada de juego. El rol, como ya todos saben, puede durar una vida. Hay partidas de rol que duran décadas, en el fondo. Ujú. Eh, pero el Magic es un juego acotado, competitivo, uno versus uno, en el fondo, con partidas de 30 minutos, y esto es un concepto completamente diferente. Entonces, desde los 80 tratamos de transformar esto y llevarlo a las casas a través de cartitas. Ese es el formato en el fondo. Richard Garfield, en el fondo, el creador del juego, como tú bien dices, en 1993, hace el lanzamiento del juego a nivel mundial con sus tres primeras ediciones, Alpha, Beta y Unlimited, del mismo año. Después, el 94, empieza el primer torneo mundial de juegos de cartas. Y ahí ya tenemos un hito importante. El primer torneo mundial nos dejó cartas que fueron parte de la historia del juego y en el fondo dejó un hito porque hay mucha plata de por medio. Ese es un punto, parece. Siempre hay un Ahí, punto. claro, ahí le dimos un punto súper interesante porque eso despertó la codicia de mucha gente Ujú. que dijo, esto no es solo entretención, es competencia, es éxito, es mucho más que un juego. Es un mundo, al fin y Claro, al claro, cabo. claro. Eso, pasito a pasito, durante los años, esto se fue transformando en un mundo. 94 dijimos, el primer torneo competitivo. 96 ya sale Pokémon a la batalla en el fondo, como un juego que empieza a competir con Magic para un nuevo público. Son 3 años de diferencia en el fondo, pero fue una generación de diferencia en realidad. También entró con cartas muy fuertes, ya todos vimos lo que pasó con los Charizard en el fondo, que son un fenómeno y que hoy día puedes vender hasta un chito con forma de Charizard en miles de dólares. ¿Sí? Es increíble lo que han hecho en el mundo del coleccionismo los juegos. Del 96 en adelante, cuando ya los juegos empiezan a tener premios especiales para sus torneos, compensaciones para sus ilustradores, para la gente de su propia compañía incluso, empezaron a haber cartas que son únicas en el mundo y que empezaron a tener un valor de colección importante. Eso es lo que yo creo que también fue lo que diferenció esto de otros juegos. Yo creo que se ha intentado generar esta misma expectativa con otros juegos anteriormente. Si no se acuerdan, antes coleccionábamos cartitas para jugar juegos como el Uno, Así. eh, pero no llegaban a este nivel. En Estados Unidos se veía el coleccionismo de otra manera, también con las cartas de béisbol, de básquetbol, los personajes famosos en el fondo. Y esto pescó los dos mundos en el fondo, el coleccionismo, el juego de cartas, la competencia, y lo mezcló Ujú. haciendo una bomba en el fondo. Que ya para los años 96 al 99, que es cuando sale Yu-Gi-Oh!, que es el otro hito. Yu-Gi-Oh! Es otro juego que quizás en Chile no ha sido tan impactante, pero en Asia y en Norteamérica es un boom total. Yo creo que ese es otro de los hitos que es parte de esta línea de tiempo de los juegos. Y ahí donde empieza también el coleccionismo a otro nivel ya. Y empezamos a conocer cartas que ya valen miles de dólares, como los Charizard de primera edición o el Black Lotus, que ya estaba valorado en más de $1000, que para la época era una locura. Estamos hablando del 96. Hoy día un Black Lotus pasó de valer a los $1000 a valer de 3 millones, sí, 3 millones de dólares sus versiones en borde negro, y unas versiones más accesibles en $1 millón, pero accesibles para otro público, parece. Sí. Esos son los primeros años del juego. Hay hartas piezas que nos va dejando esto, que son bien entretenidas de revisar, y hay hartos hechos que también van marcando la historia del juego.
Por ejemplo, el juego al expandirse se tiene que adaptar a los distintos mercados, reinventando ¿cómo se llama? Su estrategia en el fondo. Y ahí yo tengo algunas cositas que también les puedo ir mostrando. Eh, Qué entretenido. Traje muchas cositas para mostrarles porque me dijeron que querían ver parte de la historia del juego, no solo en palabras. ¿Ya? Es muy valorable cuando uno puede revisar la historia, justamente no solamente en palabras, pero tener un registro físico. Claro, claro, yo creo que esa es la ambición de todos los jugadores en el fondo, porque la primera carta que obtuviste es parte de tu historia del juego. Ujú. ¿Cachai? El primer torneo que ganaste también es parte de tu historia del juego. Yo creo que eso es lo que te va enganchando tanto, porque tú escribes tu propia historia dentro de todo esto. Bueno, como retomando, yo soy un poco disperso, pero retomando en el fondo, les iba a comentar a propósito de cuando el mercado de Magic entra a Asia, ya tenemos el primer proceso de adaptación. En el mercado asiático, en el fondo, estaba prohibido Tal la vez publicación a la cámara de allá. la publicación de ilustraciones con esqueletos y tenemos cartas clásicas del juego, en el fondo, que el esqueleto era parte de su esencia, en el fondo. Y tuvieron que reinventarlas completamente haciendo una versión especial para el mercado asiático donde le ponían carne al esqueleto. Esto para poder ser parte de su cultura y no impactar de manera negativa en el mercado, porque Magic ya había tenido una mala experiencia. Ujú. Sí, mira, aquí voy a aprovechar de mostrarles esta fuerza impia, ¿ya? Que fue bien especial dentro de la historia del juego. Si pueden apreciar en el fondo hay un pentagrama, ¿ya? Que está muy explícito en la imagen, y esto fue parte de la historia del juego porque fue un reclamo por parte de las mamás y papás del juego, de los niños que estaban jugando. ¿Por qué estaban llegando con alusiones satánicas en el fondo a su casa y decían que este juego era satánico, que no lo jugaran? Y Magic empezó una campaña donde empezaron a recolectar todas estas cartas. Tú las entregabas en la tienda, en una carta que costaba 0,30 centavos en el fondo. La entregabas en la tienda la rompía físicamente, tenía que mandar un video a Wizard y te daban un sobre de vuelta, que obviamente costaba 10 veces más que la carta. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ujú. Que la carta desapareció del mercado. En ese minuto la campaña fue de que Magic estaba tomando cartas en el asunto por los comentarios de la comunidad y hace un esfuerzo en el fondo visible para que todos lleguemos a un acuerdo de que esto no es satanismo, sino que es competencia, juego, es comunidad. Claro. Eh, Hoy en día, esta carta de los 0,30 pesos en el fondo ya está costando alrededor de 30 40 mil pesos. Eh, Han pasado 20 años más o menos, pero ha 2000 veces, el 2000% de su valor es un alza importante. Yo creo que hay pocas acciones en el mercado que suben a ese nivel, comparable con las criptomonedas. Claro. Es interesante porque al final, claro, hay un tema de escasez de esa carta que Claro, físicamente se destruyeron, pero también es bonito como el cuento que hay detrás, la historia que hay detrás de esa carta, como también como análisis como también dentro de un momento histórico, al fin y al cabo. por supuesto. Y en el fondo la señal que deja Magic de que Magic no viene a irrumpir, en el fondo viene a ser parte de la comunidad y por eso la escucha, la integra y toma decisiones en torno a eso. Yo creo que eso demostró que a diferencia de otros deportes, cuando el deportista alega, le dicen, no prosperan mucho a sus Ujú. alegatos. Acá la compañía quiso hacerle un guiño a la comunidad y decirle, sí, sus alegatos sí prosperan, nosotros escuchamos a la comunidad y somos parte de ella. Y asimismo empezó a censurar cartas, ¿ya? Y estas no son las únicas cartas censuradas. Ponte tú, acá tenemos la carta cruzada, una carta que fue censurada obviamente por su alusión violenta a la guerra, Ujú. ¿ya? Y que no era una guerra ficticia, sino que estamos hablando de las cruzadas, que son parte de la historia, y que no es algo que nos queramos jactar, o sea, que digamos con orgullo que existieron las cruzadas. Por lo mismo se banearon y tú vas a las páginas de compra-venta y no existen. Ponte tú aquí tienes otra carta que hace la alusión a las migraciones de gitanos en la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, tampoco es algo de lo que nos enorgullezcamos. Y Wizard quiso hacer también su guiño a esto y decir, claro, nosotros no queremos ser parte de esa historia, sino que queremos escribirla nosotros y podemos hacerlo a través de poner nuestro sello censurando este tipo de cartas. Tú vas a cualquier plataforma de compra-venta de cartas y estas cartas no existen. Esa es una señal fuerte en el fondo porque impiden que el mercado se avance en el fondo. Ujú.
Obviamente, estas cartas no bajaron de valor, no desaparecieron, sino que los coleccionistas las juntamos maliciosamente y hoy día son cartas que tienen un alto valor y es un valor de acuerdo. Yo te podría decir, hoy día esta carta vale 10.000 pesos, tú estás de acuerdo conmigo, la vendemos a 10.000 pesos, pero si estamos en un evento grande en el fondo, podemos llegar a otro tipo de acuerdo. Y aquí va el caso, ponte tú, de lo de Logan Paul, que también es otro hito importantísimo. Eh, Esto pasó hace 2 años. Logan Paul compró una carta Illustrator que, como contaban hace poquito, es un premio a los ilustradores dentro de los primeros años del juego. En la entrevista anterior justamente hablamos y aludimos sobre esa carta. Excelente, excelente. Entonces ya saben más o menos de qué se trata esto, pero lo importante que hay, que acá Logan Paul logró comprar una carta a 5 millones X de dólares y la logra vender en más de 16 millones de dólares. Mm, ¿Y cuál es el valor agregado que hay en todo esto? Porque no es en el fondo solo que sea una carta exclusiva, que sea una carta única, que no hayan alrededor de 40, 30 copias en el mundo, sino que hay un valor de espectáculo de por medio. Y ellos quisieron ser parte de la historia y compraron ser parte de esta historia y tenía un alto valor. ujú. Más de 10.000, o sea, más de 10 millones de dólares costaba ser parte de esta historia. Si no saben, la venta de este remate fue a través de la casa de remates Golding, en el fondo una de las casas más famosas del mundo, y el martillero que hizo este remate cobra el 15%. O sea, estamos hablando de que el chorreo que hay atrás de esto, Logan Paul no solo gana con la venta de la carta, gana con los auspicios, gana Ujú. con la transmisión en sí, millones de personas mirando esto, fue un fenómeno social en el Es fondo, un, es un fenómeno, y sí. de ahí en adelante despierta los ojos no solo de los jugadores, abren los ojos gente con dinero en el fondo, que ve una oportunidad en la compra-venta de estas cartas y aparecen los scalpers, que es un nombre que si no lo conocen en el fondo es muy propio de la jerga del juego, que son toda esta gente que no es parte de la competencia, pero quiere acapararlo todo Ujú. porque la reventa es muy atractiva. Y eso tiene un efecto. Tiene un efecto en el fondo. Si el producto antes de llegar a las tiendas ya lo acapararon los scalpers, claro que llega con sobreprecio a las tiendas. Y nosotros los jugadores lloramos, lloramos en el fondo porque nos llegan los precios muy altos, las cartas suben excesivamente de precio de un día para otro. Es muy difícil predecir el mercado del juego. En el fondo hay métodos, esto es impresionante. Con la gente con mucho dinero llega y puede comprar la misma carta en muchas páginas al mismo tiempo. Ya. ¿Con qué objetivo? Que desaparezcan del mercado y Ah, después ellos mismos se las revenden a las páginas a un valor 10 veces más alto del que ellos mismos la compraron. Esto es brutal. Pero solo lo puede hacer gente con mucho dinero. Tiene un nombre este tipo de negocio en el fondo y es una fórmula. Y se va repitiendo. ¿Cómo leer esto? Ya, ya es una locura. Es información privilegiada y esto ya ujú. no son cartas, son acciones y hay gente que las está moviendo. Ah, chan, 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 chan. Sí. Definitivamente es algo Sí. que tiene muchas capas, muchas, Bru muchas, muchas es, capas de lectura todo claro, esto. claro. Pero interesante como, citando nuevamente este pedazo de cartón con tinta, es un objeto que se mueve en la sociedad, que se mueve dentro de la historia y es también un reflejo de todo lo que ocurre en esto. Claro, claro. En el fondo, eh, lograron inventar un nicho que hoy día tiene su propio mercado, se regula Ujú. solo, produce dinero, así. Están facturando, Es cartón, claro. entonces con O un sea, producto tan barato al fin el, y al el cartón cabo. cuesta 0,25 pesos su Ujú. producción en el fondo y el valor que pagamos nosotros por el sobre es el valor de distribución, que es mucho más alto que el valor de producción de una carta. Perfecto. Por eso la carta puede costar 8, o sea, el sobre puede costar 8.000 pesos, 7.000 pesos, 10.000 pesos al momento de salir. Es principalmente el costo de distribución. El costo de producción del cartón es Ujú. bajísimo, pero lograron con mucho marketing y con una, no sé, con una manera genial de agregarle valor a este producto, lo que conocemos hoy día, que las cartas, si tú ves cuando sale una edición, ya vienen con un precio predefinido, ya vienen con una escasez predefinida y con Ujú. una promesa de impresión también limitada, que es la que le da un valor extra. Eh, en el fondo, todo esto ya es un mercado que se regula solo y eso es una locura. Es como la expresión más despiadada del capitalismo. ¿Cachai? Es Interesante, brutal. muy Sí, sí. interesante. De un simple juego de cartas, de con Pokémones,
Es un objeto de estudio. Sí, sí, en el fondo ya hay mercados que se dedican a regular el precio en el fondo. Yo creo que todos los jugadores conocemos la palabra TCG Players. Ujú. TCG Players es un mercado que se inventó en Estados Unidos, donde se conglomeraron varias de las tiendas, de las principales tiendas, para poner un margen a estos precios, para poder regularlo. Esto baja por cliqueo y baja porque la gente deja, por desinterés en el fondo. Por cliqueo me refiero a que la carta entre más buscada sea, entre más comprada sea, en este grupo de tiendas va subiendo. Todo el mundo nos regimos por este sistema de compra, ¿ya? Y cuando tú vas a una tienda y le dices, préstame tu carpeta, ¿cuánto vendes esta carta? TCG Player 800, Ujú. ¿está ahí TCG Player 1000? Ya. Entonces, existe este mercado norteamericano que es creado para regular el precio de las cartas. Existe su símil también en Europa, que es Card Market, un mercado que aparte de tener las tiendas, pueden ingresar usuarios y eso hace que baje mucho el precio de las cartas. Les paso el dato, es más barato en Europa que en Norteamérica. Nos Sí. vamos aprendiendo un montón de cosas y un dato de cosas más baratas. Eso, no, los tips son importantísimos en esto. Yo creo que hay mucha gente hoy día interesada en invertir en el juego, más allá que la competencia. Ujú. Pero es súper difícil decidir dónde meterse, cómo empezar, qué coleccionar, como hablaban hace un rato atrás también, cómo concentro mis esfuerzos en colección, porque el universo del coleccionismo es infinito en el Sí, fondo. tenéis que tener un objetivo, al Claro. fin y al cabo. Claro, en el fondo tratar de acotar el contenido, tratar de buscar qué es lo que para ti es más significativo, qué es lo que para ti es más importante, qué vas a valorar más tú, porque el valor de la colección parte de qué emoción te provoca a ti. De ahí parte el valor de tu colección. Ujú. Por eso te mencionaba, tu primera carta, la carta que te dieron cuando ganaste tu primer torneo, los jugadores antiguos, todavía tenemos nuestro primer playmat. Y yo tengo hace 25 años mi primer playmat que me lo gané y está ahí marcado, que es como, es un icono para mi historia en el juego. Claro. ¿Cachai? Y yo creo que esa es un poco la invitación que nos hace el juego, es a escribir tu propia historia dentro de este mundo de competencias, coleccionismo y también de personajes, que ya como lo que hablamos de Logan Paul, Post Malone, que es otro caso que también marca La un de la hito, carta del anillo, de claro, Magic. el anillo Mm. único, que era la codicia misma, ¿cachai? Era muy Sí. simbólico en el fondo. Bueno, Wizard apuesta a que esto va a costar un poco menos de $1 millón, la lanza a ese precio, la sacan en Canadá y llega a Post Malone en el fondo en un acto de marketing brutal en el fondo, también generando un icono, un hito en la historia del juego, porque esto ya no es para niños ñoños, Mm. es para actores y para gente exitosa. ¿Qué necesitamos para jugar? Necesitamos tiempo y plata. ¿Quiénes tienen esto? No la gente común, ¿cachai? La gente común tenemos cada día menos tiempo y menos plata, ¿cachai? En cambio, o sea, para poder jugar esto, necesitas mucho tiempo, necesitas espacio con tus amigos, necesitas dispersión, necesitas invertir en el fondo. Ujú. Y eso te da como, empezó a relacionar el juego con éxito y fama. Empezaron a involucrar, Magic hizo una campaña brutal, donde no sé si ustedes vieron comerciales que hacía Dani Trejo, ¿ya? Dani Trejo era como el símbolo de, no sé, como de la virilidad en un minuto. El ¿Ya? machete no mensajea, ¿te acuerdas de eso? Soy muy boomer. No, pero Dani Trejo era un personaje en el fondo de bigote, grandote, ese es muy conocido. Dijiste el bigote y al tiro se me vino a la Claro, cabeza. es que su bigote es como un icono también en el Ajá. cine. Bueno, él hacía comerciales para Magic. Después empezaron a involucrar a otros personajes y llegamos a este punto de que cantantes exitosos ¿cómo se llama? Que ahora iba a decir reggaetón, pero qué viejo. No, esto es otra cosa. En el fondo, cantantes exitosos actuales en el fondo se están metiendo en el juego y están demostrando su fama con cartitas. Lo que hizo Mm. Logan Paul era poner una carta dentro de un collar de oro blanco y pasearlo por sus torneos Como joya, como una joya. porque tiene el precio equivalente al fin y al Y así cabo. como yo llevo mi credencial, ¿Eh? mi credencial del gift card, momento ching. Asimismo llevaba Logan Paul su El Pikachu Pikachu. Illustrator. Y le preguntaban, ¿por qué llevas esto? Porque vale más que el oro blanco que lo rodea. Ahí todos chan, 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 ¿cachai? Interesante. Claro, y él lo paseaba como una joya en el fondo. Y eso fue parte de la campaña que lo hizo lograr venderlo en más de 16 millones de pesos.
porque esto fue un show que no fue de un día para Sí, otro, parte fue del un show show. mediático que, duró, que se preparó durante años, para que Logan Paul dijera, ah, ¿sabes qué? Qué buena idea invertir 5 millones de dólares ¿cachai? En una carta que no tiene nadie. Ujú. Claro, para que pasara esto, ya había conversaciones con Golding, ya había en el fondo un plan a futuro. Claro, eh, ¿cuál va a ser todo el show que vamos a, no es solamente la compra, sino que claro, vamos a organizar todo el show que viene posteriormente para que esto justamente suba su claro. valor? Y Logan Paul con una mentalidad en el fondo en lo deportivo de éxito. Logan Paul está medio loquito en el fondo y cree que lo va a ganar todo. Y con Ujú, esa misma mentalidad en el fondo se puso el Pikachu diciendo esto lo voy a multiplicar por miles. ¿Entendés? Y logró su ambición, logró su objetivo y 16 millones de dólares que le reportaron a él, 11 millones de dólares derecho al bolsillo. Son como 4 millones de dólares que van derecho al bolsillo de Golding, que ujú. también es brutal, mucho dinero que se movió en la transmisión porque la vio más de 2 millones de personas. En el fondo es una locura todo esto. Es todo un fenómeno. Sí, Si me permites sí, consultarte, guíame, guíame. como en cuanto como juego de cartas de los 90, ¿cómo se convirtió? Bueno, ya en realidad se ha respondido un poco esa pregunta, pero del juego de cartas de la industria que mueve millones, ahora pasa, pues, ¿esto fue una genialidad por parte de las empresas o fue un accidente? ¿O fue una casualidad que nadie supo prever? Yo creo que hay una complicidad Mm, entre la genialidad en marketing y la gran apuesta que hicieron las marcas que están envueltas en todo el circuito de TCG, con el soporte que le da la comunidad. Sin la comunidad esto no es nada en el fondo, sin un jugador en el fondo que respalde esto, sin alguien que te diga, ah, sí, creo en lo que me estás diciendo, ah, sí, esa carta vale 1 millón de dólares, mm, sin que esa persona exista, esto no es nada. Yo creo que hay una confluencia en el fondo de factores, que esto nació en el momento exacto, hoy día se ha transformado como en el nuevo sueño americano, ¿cachai? O sea, podías abrir un sobre y ganarte miles de dólares, ¿cachai? sí. O sea, puedes ganar un torneo y también puedes facturar miles de dólares. En el fondo, yo creo que hay una complicidad entre los jugadores, entre el fandom de lo que hay por detrás del juego y las marcas. Eh, no sé si en otro contexto esto hubiera sido igual, hubiéramos tenido el mismo resultado. Pero creo que todo confluyó, los astros se alinearon en Ujú. el fondo y gracias al respaldo de los jugadores que dijeron, ya, te pago 5.000 por el sobrecito, ya, te pago 1 millón de dólares por tu cartita. Sin que ellos aceptaran este trato, no hubiera sucedido nada. Esto hubiera sido una anécdota en el fondo. Pues sí, al final es porque hay toda una comunidad que quiere esto, que anhela esto y quién es la base Sí. de todo esto. Somos al final todos nosotros quienes estamos ñoñando, quienes estamos siendo los fans al fin y al cabo. ¿Sí? Pero en el fondo, y que lo transformaron hoy día en espectáculo. ¿Cachai? Saltamos, ya no es un juego, ya es más que comunidad, ¿cachai? Hoy día es espectáculo. Y cuando tú compras cartas, compras eso, ¿cachai? Un paso hacia el espectáculo, hacia la fama, hacia ese Ujú, torneo competitivo de miles de millones de dólares, ¿cachai? comprendo. Pasando Cuéntame. aquí ahora, por ejemplo, a One Piece. Chan, chan, ya, ya, me Hablamos encanta. de Magic, queremos ahora pasar a One Piece. ¿Qué tiene One Piece que otros juegos no tuvieron en su momento? Ujú. One Piece es la niña bonita de la fiesta de hoy día. Ay, qué frase más funable, pero, pero es súper real, es súper real. Es en el fondo lo que todos miramos. ¿Y por qué? Porque rompió el saco. One Piece está en la cresta de la ola hoy día, tanto por el anime, Ujú, tú ves ahí en Crunchyroll cómo van clasificando los animes con notas históricas. Es un anime que es global en el fondo. ujú, Y aprovechando ese punch, aparece este juego por parte de Bandai hace ya 4 años y arrasando con todo, pero ¿en qué principalmente? En el prize pool de los torneos. El prize pool es cuánto puedes llegar a ganar en un torneo. ajá. Eh, Esto es brutal. Ay, tengo una noticia increíble. Yo creo que todos van a querer jugar One Piece después de esto. Perfecto. Hoy día se hacen regionales. México, Argentina, Brasil y Chile participando de estos regionales. Mes por medio podemos participar en uno de ellos. Juegan entre 500 y 1.000 personas. Y aquí viene lo terrible. Eh, si sales dentro de los 64 jugadores, de los primeros jugadores, ya tienes premio. Te llevas 2 millones de pesos en cartas. Si estás dentro del 32, esto se duplica. Si llegas dentro del top 8, tienes 32 millones de pesos en carta. Y si ganaste 40 millones de pesos en carta. Ya, chan, 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 chan. Ya, esto ya es una promesa profesional. O Ya. sea, voy a un torneo y sin la necesidad de ganarlo, me puedo llevar 8, 10 millones Ujú, de dólares
y puedo ir mes por medio jugando uno de estos torneos. Brutal, tremenda pega, amigo. O sea, es el sueño del pibe. Este es el sueño americano de nuevo. ¿Cachai? Es como de, no, mi hijo va a ser como Maradona, va a ser seco para el fútbol y voy a entrenarlo desde el día Sí, uno. ¿Cachai? Y ahí tenemos casos como el de los Cifuentes. No sé si ustedes conocen el caso del ganador del Mundial de Pokémon, Francisco Cifuentes. Brutal el caso. Es una familia de jugadores. El papá mete al hijo mayor en la pasta, lo deja metido hasta las patas. te pareció. Claro, y, y él mete a su hermano, meten al tío, generan un team que es Cifuentes Squad y logran conectar un campeón mundial. Ya, un campeón mundial, uno dice, sí, un campeón mundial de un jueguito. No, esta cuestión son miles de dólares. Son, Perdón, ¿de dónde es la familia? son de Iquique los chiquillos. Perfecto. Sí, sí. Y esto también, para la historia para la línea de tiempo del juego acá en Chile, este es un ícono, pero hay un antes y un después de los Cifuentes. Sí. Tenemos un campeón mundial que no viene de cuna de oro en el fondo, Ujú. puede ser tú, puedo ser yo en el fondo, y que encontraron la fórmula, ¿no? Para poder sacar un campeón mundial, ganar miles de dólares, viajar por el mundo dentro del circuito. Tiene hasta carrera, está auspiciada hasta la carrera del amigo. El amigo tiene 18 años, ¿cachai? O sea, estamos hablando de un cabro. Y no es el único caso, tenemos el caso de Blas, no sé si conocen a Blas. ¿Ya? Blas, jugador de Fighting Games, que ya lleva más de $240.000 ganados y tiene 16 años. ¡Chan! Pues a esto me refiero cuando estamos hablando del nuevo sueño americano. Estamos hablando, hoy voy a entrenar a mi hijo, lo voy a hacer como Luis Miguel cantante, lo voy a hacer como Maradona, futbolista. No, lo voy a hacer como jugador de cartas, weón. Lo voy a hacer como un competidor de Fighting Games, lo voy a meter a la Evo, lo voy a meter al Mundial de Pokémon. Ese es un nuevo nicho. Estamos hablando de que pueden ganar miles de dólares y pueden vivir de esto. O sea, tenemos pro players. ¿Qué es un pro player? O sea, es un jugador profesional, alguien que se puede jactar de que vive 100% de esto. Es factible eso, Claro, es posible. ya, aquí estamos derribando un mito porque yo creo Ujú. que otras generaciones que no están conectadas con el juego te dicen, a ver, estas son las cartitas, ¿y qué hay a hacer con eso? ¿Qué hay a hacer de tu vida? ¿Por qué le dedicáis tanto tiempo? Y cuando te dicen, claro, pero te puedes ganar 32 millones de pesos en este torneito sin ganarlo, solo Es como, saliendo top 8. toma. Claro, ahí de espada se abren los ojos, ¿cachai? Y despierta la ambición. Y la ambición despierta de distintas formas, porque hoy día tenemos casas de jugadores, gente que se entrena, gente que va a viajes solo para entrenarse. Y acá hay otro caso polémico que es, me encanta hablar de esta acción. Hay un crucero del Royal Caribbean que es para jugadores de Magic. Ya. Este crucero es temático y tú puedes ir a jugar torneos durante una semana con los mejores jugadores del mundo y testear para poder después ir hacia los Pro Tour. El Pro Tour de Magic entrega $250.000, entonces pagar 5.000, $10.000 por un viaje en el Royal Caribbean en una semana con los mejores jugadores, drafteando y jugando torneos on demand, puede ser una opción porque necesitas la cabeza despejada, necesitas estar 100% concentrado en el juego, Ajá. tanto psicológica como físicamente, y esto puede ser un buen método de entrenamiento, costoso, pero para alguien que está ganando miles de dólares es una súper buena alternativa. Pero qué Eso. más. Estoy absolutamente, yo muy ignorante, solamente un fan de Ujú. este mundo y estoy absolutamente, como dijiste, pasmada de todo este mundo que yo no estaba al tanto al respecto. Yo creo que me equivoqué de carrera absolutamente. Yo creo que voy a empezar a jugar Magic o One Piece. One Piece. Mira, es que el efecto en One Piece es brutal, porque ¿qué hace un chico que gana, imagínate tener 20, 18 años, ir a un torneo, no ganarlo y llevarte 16, 20 millones de pesos a tu casa? Ujú. El efecto de chorreo que hay en esto, el chico invierte en su tienda, el chico invierte en su team, gana la familia, todos ganamos, weón. Entonces, tenemos una nueva comunidad de pro players que en Latinoamérica nunca habíamos visto. Lo que está pasando en One Piece hoy día se compara con el póker, no se compara con Magic, con Pokémon, se compara con las grandes ligas en el fondo. En el fondo estamos comparándolo con lo que gana un futbolista, con lo que gana, ¿cachai? Un actor, Sí. no lo estamos comparando con un trabajo promedio. Y eso hace que esto se transforme en un sueño. Como lo fue el sueño americano en el fondo para lavar la imagen de un país en un minuto, Ujú. hoy día, claro, la industria lava su imagen con cosas como esta. Como preguntas de cierre, fue mucha información todo esto, absolutamente fue muy nuevo todo esto para mí. Me encantaría poder cerrar esta entrevista con, como pregunta de cierre, en 30 años más,
¿Qué recordaremos de esta época? Con toda la información que me has dado, yo creo que esta era la pregunta ideal para preguntarte. ¿Qué crees tú que cómo vamos a ver estos tiempos con esta locura por el cartón? ¿Qué crees tú que cómo vamos a ver esto para atrás? Interesantísima pregunta en el fondo, porque los que quieren apostar eh, están en el momento indicado, amigos. De hecho, todo lo que están viendo ustedes en esta mesita puede que el día de mañana, en unos 30 años más, sea un producto de colección de altísimo valor. Los que hoy día están pensando en guardar alguna pieza de colección o algo que pueda ser parte de la historia del juego mañana, es Ujú, el día clave. A propósito de lo que estamos hablando de One Piece no ha alcanzado los niveles que llegó el Pikachu Illustrator o lo que llega un Black Lotus, un anillo único. En el fondo estamos a tiempo de encontrar el santo grial en One Piece o en nuevos juegos. Hace poco Bandai anuncia Naruto como un nuevo juego. Naruto tiene uno de los fandoms más grandes del mundo en el fondo, los asiáticos están vueltos locos. ujú. De hecho, es el producto que tiene la mayor preventa histórica. Tuvieron que suspender el lanzamiento y decir, vamos a imprimir más porque esto es locura. Todas las tiendas del mundo están apostando también a que este nuevo juego de Bandai sea una nueva promesa y sigan saliendo juegos. Entonces, ¿qué pasa a 30 años plazo? Siguen apareciendo juegos que después van a dejar nuevas piezas en la historiografía del juego Ujú, y van a haber nuevos hitos y todo eso hay que estar mega atento. Esto antiguamente es como cuando estaban detrás, en el backstage de los artistas, estaban los chicos buscando el vaso donde tomó agua el artista, el mechón de pelo, la peineta con que se peinó. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, pero dentro de otro mercado en el ujú. fondo. Y tenemos que aprender a leer cuáles son los indicadores del mercado para poder encontrar una piecita que se haga parte de la historia del juego. Hoy día será One Piece, mañana será Naruto y quizás que venga después. Yo creo que viene una seguidilla y esto está recién empezando porque Magic demostró que esta cuestión es real. Lo reforzó después Pokémon. Pokémon. Después llegó a Yu-Gi-Oh! A hacerlo mundial en el fondo y a hacer un fenómeno de miles de dólares. Después hicimos un guiño con los eSports a través de juegos como Arena, que es la versión digital de Magic, donde también hay mucha plata por juego. Y seguimos escalando en el fondo y yo creo que el límite es las estrellas. Amigo. Eso principalmente. Sí. Pues excelente, de verdad que muchas gracias Oscar por mostrarnos todos estos pedacitos de historia, por traernos toda esta información de todo lo que ocurre hoy en día, con que uno generalmente no se lo puede dimensionar en su diario Tal cual. vivir. De verdad que muchas gracias por todo lo que hemos podido aprender de este pequeño mundo geek. Muchísimas Excelente. gracias, No, Oscar. gracias a ustedes, los que están ahí acompañándonos en nuestras cámaras, gracias a los que hicieron la gestión técnica, eso, gracias a Balacha ahí por la conducción. Y bueno, queda mucho para contar, así que espero nos encontremos en una próxima oportunidad. Excelente. Gracias. Hasta luego.